Hola Iglesia, mi nombre es Majo y los estoy acompañando aquí desde el punto de encuentro en Chía. Nos encantaría saber ustedes desde dónde nos están viendo. Hemos estado hablando sobre la serie En los zapatos correctos, el diseño de Dios para el hogar. Hemos hablado del rol del hombre, del rol de la mujer y cómo sus poderes se complementan para culminar ese plan perfecto de Dios. Hace 8 días tuvimos una gran prédica sobre el perdón, la cual se las recomiendo, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, pero este fin de semana por fin vamos a hablar sobre los hijos y ese plan y rol perfecto que Dios diseñó para ellos. Así que acompáñenme a ver este mensaje. Qué placer estar con ustedes hoy. Le doy la bienvenida a quienes están con nosotros en línea, conectándose ahora mismo. Y también a todos los que estamos acá en el punto de encuentro en Chía, presencialmente, bienvenidos. Qué rico tenerles con nosotros. Ha sido un fin de semana hermoso, una semana muy linda. Y hoy vuelvo para poder compartir con mucha emoción este tema que estamos tratando, que tiene que ver con el plan de Dios para el hogar. ¿Cuál es el diseño de Dios para el hogar? Y vamos a seguir con nuestra serie de En los zapatos correctos. Pero hoy vamos a hablar de los hijos. ¿Qué les parece? ¿Hablamos de los hijos un poco? Claro, vuelvo a decir, habrá alguien que diga, ay, pero yo no tengo hijos. Tranquilo, tranquilo, tranquila. Necesitas escuchar lo que voy a decir, porque si no tienes hijos, igual eres hijo o eres hija. Y siempre lo serás. Hay una condición que nunca perderemos, y es, o somos hijos para toda la vida. Nacemos y somos hijos. Incluso si puedes llegar a tener conflictos con tus padres, sigues siendo el hijo o la hija de tu padre. Pero obviamente Dios quiere que nuestros hogares funcionen bien y que tengamos hogares hermosos, preciosos. Por supuesto que hoy y el próximo domingo vamos a estar trabajando mucho esto de padres e hijos, pero hoy vamos a hablarle a los padres acerca de los hijos y a los que algún día quieren ser padres y necesitan escuchar esto hoy, y a los que no quieren ser padres, pero también necesitan escuchar algunas cosas hoy. ¿Bien? Yo estoy seguro que todos queremos tener las mejores relaciones en la familia, ¿cierto? Y bueno, los padres que están acá, ¿quieren tener buenas relaciones con sus hijos? Las mejores, ¿verdad que sí? Y por supuesto los hijos querrán tener las mejores relaciones con los padres. Bien, me gusta eso. No solo querrán, yo creo que necesitan tener las mejores relaciones con sus padres. Es definitivo, un hijo o una hija necesitan las mejores relaciones con sus padres porque los padres tienen una influencia que no tiene nadie más en la vida de sus hijos, quieras o no, sea positivo o sea negativo, pero el impacto de tu influencia no lo puede igualar nadie, ni siquiera los medios de comunicación, un profesor o los amigos. No tengas esa idea, porque algunos padres se engañan y dicen, no, es que mis hijos tienen más influencia de los amigos. No, nadie tiene más influencia que tú en la vida de tus hijos. Papá, mamá, escucha bien esto. El problema es que hoy vemos en los medios un condicionamiento a ver a los padres como idiotas. Si ustedes observan las series de televisión desde hace varios años hasta el día de hoy, los padres se presentan como unos idiotas que no saben qué están haciendo, están como equivocándose, ¿no? Y es cierto, los padres nos equivocamos, pero es que como los presentan en la televisión, en los medios de comunicación, en las series, es bastante ridículo. Son como los hijos tratando de centrar a los padres. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? ¿Ustedes han visto a Homero Simpson alguna vez? ¿Y por qué ven eso? Y han visto un tipo que no tiene ni idea de qué es ser padre, cómo trata a sus hijos. Pero es que, y entiendan que Los Simpson es viejísima, es una serie viejísima. Pero hay muchas series más nuevas en donde los padres realmente no saben qué hacen, no saben qué hacen. Y desgraciadamente en nuestra sociedad pues hay hijos que están medio huérfanos, porque puede que sus padres estén físicamente, pero emocionalmente no están allí conectados. Entonces hoy vamos a centrarnos en Efesios capítulo 6, quiero que vayas conmigo a Efesios 6. Vamos a conectar con lo que hablamos al final de amor y respeto para los esposos. Y el apóstol Pablo sigue hablando a la familia, sigue hablándole a la familia allí en esa carta. Y voy a leer desde el versículo 1 hasta el 4. Me gustaría que me acompañes, quisiera que enciendas tu Biblia, que abres tu Biblia, que tomes notas, si es posible, allí en casa, aquí donde estás. Porque lo que hoy escuches, si no lo anotas, se te va a olvidar la mayoría en las próximas horas. Ahora, esas notas necesitas repasarlas y meditarlas, porque lo que no anotes y medites se te va a olvidar. Lo que no medites que anotaste y lo dejes ahí guardado se te va a olvidar en los próximos días. Pero también es importante que lo practiques, porque lo que no anotas, no meditas y no practicas se te va a olvidar en los próximos meses. Entonces,
es muy importante que lleves esto a la práctica, esto que voy a estar enseñando el día de hoy. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina y la instrucción del Señor. En mi experiencia como líder de jóvenes, como pastor ya por años, puedo decir que en un altísimo porcentaje, en cada oportunidad que yo interactúo con un joven o pastoreo a un joven o veo cosas en los jóvenes, puedo decir que está relacionado con el hogar. Es decir, los hijos son un reflejo de los hogares. Y parecería algo obvio, ¿verdad? Pero quiero que recuerden siempre esto. Si la sociedad está como está, es porque es un reflejo de los hogares. Ahora, si la sociedad está bien, es un reflejo de los hogares. Si la sociedad está mal, es otro reflejo de los hogares. Si la iglesia está bien, adivine qué. ¿Es un reflejo del pastor? No, es un reflejo de los hogares. Por supuesto que el pastor, si está mal, pues no podrá estar bien la iglesia. Pero los hogares en general son los que producen a los ciudadanos que llenan nuestra sociedad y son los ciudadanos, son las personas que componen nuestras congregaciones. Hoy quiero comenzar por el llamado que Dios le hace a los padres y quiero hablarle acerca de los hijos a los padres. Porque no quiero empezar por hijos obedezcan a sus padres y tal, porque es que vamos a entender hoy que todo depende de lo que como padres hagamos nosotros. Nosotros facilitamos el mandamiento para los jóvenes o lo hacemos muy difícil. Y la próxima semana tienes que entender que no depende de que tus padres cumplan o no cumplan. Tú tienes que honrar a tus padres. Pero hoy no voy a entrar en ese detalle. Pero yo creo que si nosotros lo hacemos bien, pues los hijos van a estar felices de cumplir ese mandamiento y van a florecer. Y es lo que dice Pablo allí. Entonces hoy voy a desglosar básicamente el versículo 4. Allí me voy a quedar. Vamos a tomar un versículo hoy y vamos a ver la profundidad que hay en ese versículo. Ustedes van a encontrar que Dios está dando unas indicaciones y ahí primero dice lo que no deben hacer los padres. Entonces, si quisieras anotar hoy es lo que no debo hacer como padre. Hoy si eres papá, si eres mamá o si vas a hacerlo en el futuro, ¿qué no debes hacer? Y pues está muy claro allí. ¿Ustedes padres qué? No hagan enojar a sus hijos. Ya vamos a llegar allá. El padre en la época de Pablo tenía la autoridad suprema sobre la familia y me refiero al padre, al varón. Quiero que entiendas que en esa época cuando nacía un bebé en una familia romana lo ponían delante del pater familia, así se llamaba en latín. Traían a ese bebé, a esa niña o ese niño y lo presentaban y lo ponían enfrente del padre en un repositorio. ¿Qué sucedía? Si el padre lo recogía, significaba que lo aceptaba en casa. Pero el padre podía no recogerlo. ¿Eso qué significaba? Que era rechazado por el padre no lo quería. Sucedía mucho con las mujeres, porque cuando ya había demasiadas mujeres en la casa de un romano, él no quería más mujeres. Y entonces, cuando eso pasaba, o si llegaba, por ejemplo, un niño con defecto, el padre podía verlo, no gustarle y rechazarlo, no abrazarlo. Entonces lo podían vender, lo podían regalar o lo podían matar. ¿Cómo lo mataban? Por exposición. Lo sacaban de la ciudad y lo dejaban morir. Esa es la crueldad del sistema romano. Sin duda, el amor de los padres, de la mayoría de los padres en esa época, superaría actos tan monstruosos como los que estoy señalando. Pero la ley romana permitía hacer eso, es decir, era legal hacer eso, como hoy. Hoy las leyes nos quieren llevar a desechar a los bebés antes de nacer. Hoy las leyes nos quieren llevar a desechar la vida y a nosotros juzgar quién es bueno, quién es malo, el que tiene un defecto no nos gusta. Pablo estaba bien consciente de esto y él está introduciendo algo allí. Él está diciendo, claro, el padre tiene la potestad, según la ley romana, tiene el derecho de vida o muerte sobre sus hijos. Él puede decidir que muera. Entonces, jóvenes, denle gracias a Dios que viven en esta época. Porque si usted le hubiera sacado la piedra a su papá en el Imperio Romano, todas las veces que lo ha hecho con su papá hoy, la historia sería otra. Entonces cuando dicen, es que mi papá es terrible, no es como los romanos. Bueno, pero creo que Pablo es más consciente aún
del poder que tiene el papá, que tiene mamá, sobre la vida de los hijos, no de matarlos físicamente, sino el poder que tiene espiritualmente, el poder que tiene emocionalmente. Y sí, el poder que tiene incluso físicamente, porque los papás tenemos un poder increíble. Entonces, para bien o para mal, la autoridad que nos ha sido dada por parte de Dios como padres es fundamental para formar a nuestros hijos. Y por eso es que Pablo le dice a los padres, no hagan enojar a sus hijos. Ya perdimos el año. ¿Cuántos padres hemos hecho enojar a nuestros hijos? Levántame la mano, yo quiero ver que no soy el único acá. Hombre, venga, voy a decir una cosa que creo que también se cae de su peso. Es normal que nuestros hijos se enojen cuando no les permitimos hacer algo que quieren hacer, pero que sabemos que no les conviene. ¿Sí? Porque yo sé que hay más de uno que está diciendo acá, se da cuenta, es que uno no tiene hecho, uno lo que tiene es que tener cuidado y el hijo tiene que ser feliz toda la vida. No es a eso a lo que Pablo se refiere. O sea, Pablo no está diciendo que no ejerzas tu rol como padre. Hombre, mis hijos han estado molestos a lo largo de su vida muchas veces conmigo. Han estado molestos cuando no les doy permiso para ir a algún lugar. Están molestos cuando no les permito jugar con el PlayStation porque no, por lo que sea. Por algo, no quiero exponer nada. Mis hijos se molestan cuando de pronto yo les digo tienes que comer esto que no te gusta y se enojan. Pues claro, es normal. ¿A quién le gusta que le digan que no a algo que quiere hacer? Pero es que los hijos no siempre saben lo que les conviene. Así nos digan hoy que sí. Y que un niño que no puede tomar decisiones y que solo hasta los 18 años puede tener una licencia, ahora él puede decidir si es hombre o mujer. Es una cosa de locos, es una cosa que no tiene ningún sentido si tú lo miras por cualquier lado. Entonces es normal que ellos se pongan de mal genio, pero ¿a qué se refiere Pablo acá cuando dice que no hagamos enojar a nuestros hijos? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quería transmitir en ese momento y qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere transmitir hoy aquí? Yo quiero complementar eso con una visión que hay en Colosenses 3:21, porque Pablo escribe algo similar a lo que escribe aquí en Efesios a la familia y acá nos aclara un poco más. Dice, padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Aquí ya nos da una ampliación de qué significa no hacer enojar. Está diciendo, no los exasperes, porque cuando los exasperas, los llevas a un punto de desaliento, de desánimo, que vamos a explorar hoy. Básicamente les está diciendo Pablo a los padres en esa época y en esta época, el Espíritu Santo a cada uno de nosotros, que no usemos nuestra autoridad, no usemos nuestra influencia sobre nuestros hijos de una manera que los desaliente, de una manera que los desanime en la vida, de una manera que les haga perder la esperanza de la vida, de una manera que en lugar de edificarlos los destruye. Los mantiene molestos, los mantiene irascibles, irritables. Esos jóvenes que uno ve que van por la vida rompiendo vidrios. Esos jóvenes que uno ve que van por la vida acabando con todo lo que encuentran. Esos jóvenes que son el problema en el colegio. Esos jóvenes que llevan esa rebeldía interna y que acusamos a esos jóvenes de rebeldía, pero no entendemos que hay algo más que viene. Ahora, ¿son responsables? Sí, quiero decirte, joven y jovencita, tú eres y serás responsable por tus actos. Porque es que ya basta de estar diciendo, es que todo es culpa de cómo era mi papá y cómo era mi mamá. Porque conozco adultos que siguen pensando así a los 50 años. No. Ninguno de nosotros escogió el hogar donde nacimos. Dios quiso que naciéramos allá. Pero nosotros escogemos la vida que queremos tener. Y con Dios tenemos que hacerlo. Pero Pablo está diciendo, papá, mamá, ustedes son poderosos. No hagan exasperar a sus hijos. Se refiere a que nuestro estilo de relacionamiento, de ejercer nuestra paternidad con nuestros hijos, no sea adverso, no los dañe. Lo contrario sería más bien que los aliente, no que los provoque a la ira. Esa es nuestra tarea. En un mundo que desanima, desalienta, nosotros somos los fans número 1 de nuestros hijos. Quiero empezar por ahí. Nosotros debemos ser los fans número 1 de nuestros hijos. Yo soy fan número 1 de mis hijos. Soy muy consciente de sus errores, soy muy consciente de sus imperfecciones, pero la verdad es que como mis hijos no hay. Y yo espero que ustedes piensen lo mismo de los suyos. Como mis hijos no hay, pues claro, pues es que es obvio, son mis hijos, son diferentes, son únicos, pero es que son mis hijos.
Entonces yo soy fan número uno de mis hijos. Mi enfoque siempre es alentarlos, animarlos, levantar a mis hijos para que sean las personas que Dios quiere que sean. Ese es el enfoque, papá, mamá. No es, todo lo que voy a hablar hoy requiere ese enfoque. El enfoque de creo en ti, creo en tus capacidades, estoy orgulloso de ti. Sé que Dios te puso en este mundo, en esta tierra, para algo poderoso. Todo lo que tú y yo hagamos debe hacer eso para nuestros hijos, porque ellos van a salir y allá afuera las voces los van a desalentar todo el tiempo. Entiéndame, yo puedo sonar crítico a veces, pero lo que soy es realista. O sea, el mundo no es un mundo esperanzador. Ellos salen y en el colegio les hacen sentir que no son buenos, les hacen sentir que no son chéveres, y más si son creyentes. Y les hacen pensar que hay algo malo con ellos, les hace pensar que ellos están en el juego equivocado. Y cuando entran al juego de ellos también les siguen haciendo pensar que están mal. Después van a salir y se van a enfrentar con la universidad y sigue sucediendo lo mismo. Y en el mundo en general los descorazonan. Entonces nosotros somos los que tenemos que llenarlos de alegría, de amor, sin desconocer sus defectos. No se trata de volver a nuestros hijos personas ególatras, no, pero sí animarlos. Yo puedo entender esto cuando voy a un partido de fútbol con mis hijos. Yo he visto papás que están gritando a sus hijos de una forma. La barra contraria los está gritando, los está insultando, y el papá está haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el papá? Y no ir a agarrarse con la barra contraria. Es animar a su hijo, animar a su hija. Hoy veo una basquetbolista acá, animarla en el básquetbol. O sea, que le salió mal la jugada. Vamos, hijo, ánimo, vamos para adelante, la próxima es, ¿cierto? El otro día vi un hijo exasperado en la cancha de fútbol. Con mi hijo menor lo acompañé a un partido de fútbol y él era arquero. Y su papá todo el tiempo lo gritaba y lo gritaba y lo gritaba y le decía los errores que cometía, y el pelado, ya es buen arquero, pero ya estaba nervioso. Y me impactó algo tremendo. De pronto este joven, su papá se para aquí cerca de su arco y empieza a decirle cosas. Y voy a decir algo, va a sonar feo, pero fue así. El hijo se voltea y le dice a su papá: ¡ábrase! Así. Esa no es la relación que queremos con nuestros hijos. Y cualquiera, claro, a mí me molesta porque dije, ¿por qué le hablas así a tu papá? Pero oye, es que el papá también. Yo casi voy y le digo: oiga, ábrase. Cállese ya, hermano. O sea, no moleste más a su hijo, déjelo jugar. Nosotros somos los fans número uno de nuestros hijos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces dígalo así: yo soy el fan número uno de mi hijo, de mi hija. Y si tiene a su hijo, a su hija, y yo veo por allá a los míos, soy tu fan número uno. Quiero estar siempre de tu lado, siempre quiero estar en tu esquina, siempre quiero estar en tu barra. Es lo que deseo hacer. Ahora, ¿cómo un padre y una madre no hacen eso? ¿Cómo desalientan a sus hijos? Pues, no quiero pasar mucho tiempo acá, pero seguro ya te estás imaginando cosas con lo que he dicho. Siendo ásperos y rígidos, psicorrígidos a un grado que hacen que sus hijos se enojen y se llenen de ira. Esos padres que no escuchan, son psicorrígidos. No son flexibles, no entienden de pronto el punto de vista de su hijo, no escuchan. Ellos quieren imponerse y son ásperos y hablan áspero. Qué horrible. Yo confieso, mi temperamento o mi forma de hablar es un poco fuerte. Entonces necesito balancearme para poder conectar con mis hijos. Cuando un padre se conduce despóticamente con su hijo: yo soy su papá, yo soy su autoridad, yo hago lo que usted tiene que hacer, lo que yo hago, lo que yo diga. Claro, pues hombre, sí, eso es como cuando el jefe le dice a uno: yo soy el jefe. Pero ahí no generas respeto. Si tú tienes que decir que eres el jefe o que eres la autoridad o que eres el líder, pues no eres el líder. Yo creo que no tenemos que estarle diciendo a todo el mundo que somos: yo soy su papá, yo soy su papá, yo soy su papá. Él sabe que usted es su papá. Hay otras formas de relacionarnos con nuestros hijos. Cuando los padres o las mamás, escuchen bien esto, descargan todas sus frustraciones y hostilidades sobre sus hijos. Conozco mamás que están solas, que descargan toda su frustración y su hostilidad contra sus hijos. Y hacen sentir a sus hijos la peor cosa de este mundo. Ellas tienen peleas con aquel que se divorció de ellas. Ellas tienen peleas con los hombres. Ellas tienen peleas en la oficina. Ellas tienen peleas con todo el mundo. Pero adivine quién las paga. Los hijos.
Enojamos, exasperamos al nivel de la irritación a nuestros hijos cuando nuestro trato es inconsistente con ellos. Ellos no saben a qué atenerse. Un día damos una orden o colocamos un límite, establecemos ciertos parámetros y después los cambiamos. Y cuando decimos hay una consecuencia, pero no está la consecuencia, inmediatamente ellos quedan desconcertados, no entiendo. Entonces con el paso de los años ellos simplemente dicen, yo no entiendo a mi papá, a mi mamá, eso depende de cómo se levante. Esa inconsistencia no ayuda mucho. Yo tengo que ser consistente. Cuando nuestra disciplina es injusta, cuando los disciplinamos, y ahorita voy a referirme un poquito más adelante a esto, de manera injusta, y lo hacemos muchas veces. Cuando ejercemos abuso físico y emocional sobre nuestros hijos. Porque a veces abusamos físicamente de ellos. A veces los golpeamos en una manera que no debería suceder. Pero entiéndame, no se necesita solo maltrato físico, hay un maltrato más duro y es el maltrato emocional. Esos padres y esas madres que atacan el carácter de los hijos, que los insultan, que les dicen usted es lo peor, usted es una mala persona, que los hacen sentir mal por cosas que ellos no deberían asumir. Cuando les damos órdenes humillantes o los hacemos hacer cosas que son humillantes o absurdas. Cuando mostramos favoritismo en nuestro hogar, los exasperamos. Cuando un hijo percibe que mi hermano es el favorito, mi hermana es la favorita, pues recuerden historias como las de Jacob. Su papá mostró favoritismo, de José. Su papá Jacob mostró favoritismo por él y sus 11 hermanos lo odiaron hasta que lo vendieron. ¿Sabes cómo más exasperas a tus hijos? Haciéndoles promesas y no cumpliéndolas. Yo voy a estar allá, yo voy a ir contigo, yo voy a llegar, cuenta conmigo, y no apareces. Le prometes un montón de cosas que no le cumples. Y otra cosa que los exaspera es cuando tomas a la ligera sus problemas porque te parecen poco importantes. No, tranquilo, mijo, cuando sea grande va a darse cuenta que eso no es nada. Óyeme, en el mundo del joven, en el mundo del niño, es muy importante. Y es tan importante como tu problema hoy de adulto o de adulta. Y cuando tú minimizas eso, el niño o la niña se aíslan y se sienten incomprendidos. ¿Sabes? Yo creo que los padres cristianos necesitamos llenarnos de la ternura que da el Espíritu Santo, de la sabiduría que da el Espíritu Santo, del poder que da el Espíritu Santo para ser sensibles a las necesidades y los problemas de nuestros hijos. Entonces quiero cerrar esta parte de lo que no deberíamos hacer como padres, diciéndote, en lugar de operar como adversarios de nuestros hijos, los padres debemos enfocarnos en motivarlos y nutrirlos para que ellos lleguen a ser seguidores leales, alegres de Jesús. No somos adversarios, y ese es el gran problema, que cuando nuestros hijos llegan a ciertas edades, los vemos como adversarios. Son un problema y nunca lo son. Realmente no lo son, son nuestros hijos. Eso es lo que ahora piensan diferente, hablan diferente, se visten diferente. Pablo le urge a los padres en particular a no provocar a ira a sus hijos, porque si lo hacen, y ahí está el problema, podrían hacer que sus hijos se desanimen, que abandonen la fe, que no quieran conectar con Dios, porque ese es el punto más grave de todo esto. Pero no solo eso, sino que se desanimen en la vida, que se descorazonen. Por eso vemos tanta depresión hoy, por eso vemos tantas tendencias suicidas y pensamientos suicidas hoy en los jóvenes, porque hay una desconexión y nadie se las va a dar, nadie les va a dar esa conexión, ni el colegio, ni el pastor, papá y mamá. ¿Listo? Creo que quedó suficientemente claro lo que no deberíamos hacer y por otro lado lo que sí deberíamos hacer, y es ser fan número 1 de nuestros hijos. Pero entonces Pablo continúa allí diciendo, ¿qué es lo que sí debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Y entonces nos dice que debemos criar a nuestros hijos según ¿qué? ¿Cómo? La disciplina e instrucción del Señor. Quiero que vayamos término por término de este versículo para que comprendamos. Primero que todo dice criar. Criar. ¿Qué significa crianza? Crianza, o lo que Pablo quería explicar allí, era nutrir. Podríamos traducir crianza como nutrir o educar. O sea, la responsabilidad de los padres es la educación.
y la nutrición. Pero no solo la nutrición física, porque algunos dicen, pero yo cumplo, yo llevo la nutrición, yo incluso les tengo pediatra o les tengo nutricionista. No es solo eso, que es importante. Está diciendo que nosotros los padres de familia, papá, mamá, nosotros nutrimos emocionalmente y espiritualmente, además de físicamente a nuestros hijos. ¿Bien? Es nuestra responsabilidad. No basta con cuidarlos físicamente. El desarrollo de Jesús cuando era niño es un ejemplo para nosotros hoy. Yo recuerdo que hay un texto en el Evangelio de Lucas que dice, y que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en favor ante Dios y ante los hombres, ante los demás. ¿Y por qué digo que es un ejemplo? Porque creo que ahí está el crecimiento equilibrado. Si Jesús, Dios hecho hombre, se sometió a ser hombre y quiso desarrollarse como hombre, Él nos muestra el desarrollo equilibrado. ¿Y cuál es ese desarrollo equilibrado? 1, intelectual. 2, físico. 3, espiritual. 4, social. Como padre, yo soy el que ayuda a los chicos a que estén bien físicamente, alimentándolos bien, cuidándolos bien, motivándolos a hacer ejercicio, enseñándoles esas cosas. Pero también soy aquel que les promueve que desarrollen su razón, su intelecto. Yo me propuse con mis 2 hijos volverlos hombres que piensen críticamente. Todo. Que puedan salir a este mundo y no comer entero. Y eso implica incluso pensar su fe, discutir su fe, hablar sobre lo que creemos. ¿Esa es la responsabilidad de quién? ¿Del pastor? ¿Del líder de jóvenes? ¿De los que están hoy sirviendo allí con niños? No, es tu responsabilidad. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que te tienes que preparar. Te tienes que preparar. Entonces uno ve papás que el hijo le pregunta una cosa y el papá es como, pregúntele al pastor. Vamos a averiguar. Si yo no sé, vamos a entender juntos. Vamos a estudiar juntos. Pero si hay algo que tienes que hacer desde pequeños, tú eres papá, mamá, ustedes son los que tienen que ayudar a sus hijos intelectualmente, en su desarrollo intelectual. Espiritualmente, ni hablar. ¿Quién es el que enseña a los hijos a conocer a Dios? Papá y mamá. La iglesia es un apoyo. Socialmente, ¿quién enseña a los hijos las habilidades sociales? Papá y mamá. Por eso nos concentramos los domingos anteriores en hablar sobre la relación de papá y mamá. Porque si los hijos aprenden a perdonar como perdonan papá y mamá, increíble. Si el hijo varón aprende cómo se relaciona un hombre sanamente con una mujer, increíble. Si la mujer aprende cómo se relaciona bien con el sexo opuesto, increíble. Si ellos aprenden a relacionarse en familia, con la iglesia, con la gente a su alrededor, ¿de quién lo aprenden? De papá y mamá. Pero si papá y mamá son un caos, ¿qué crees que aprenden los hijos? Caos. Es que es lógico, pienso yo, ¿no? En ninguna parte de la Biblia se asigna la capacitación o la formación de los niños a agencias fuera del hogar. No importa cómo esas agencias puedan ayudar. Te lo explico. En ninguna parte en la Biblia dice que el Estado es responsable de educar y formar a tus hijos. En ninguna parte. La Biblia dice que es el hogar el que es responsable por educar y formar a sus hijos y elegir la educación de sus hijos. Eso es la cosmovisión bíblica. La Biblia no dice, son los pastores los responsables por la formación de tus hijos. Dice, eres tú papá, eres tú mamá. Entonces criar es nutrir, ¿listo? Vamos bien por ahí. Pero esa nutrición se va llevando de la mano de algo que es la disciplina correcta. Dice, críen a sus hijos a través de ¿qué? Disciplina. Y al insertar este tema aquí de la disciplina, la está diferenciando de lo que hablábamos del maltrato, del abuso, de la exasperación. Está separando, está diciendo, la disciplina no es para eso, la disciplina es para construir. La disciplina correcta de Dios es muy importante, pero es la disciplina que sigue el modelo del Señor. No lo olvides. Nosotros a veces disciplinamos como mejor nos parece. Eso dice Hebreos en el capítulo 12. Y a los hijos siempre les digo que tengan misericordia con sus padres porque Hebreos dice, es que nuestros padres nos disciplinaron como mejor les parecía. Y ellos lo hicieron con amor, pero muchas veces se equivocaron. Pero hay un método y hoy quiero contarles ese método. Hay papás que usan un cañón para matar a un mosquito. ¿Listo? Se exasperan con sus hijos. Y entonces no son capaces de
disciplinarlos correctamente y los dañan. Y hay otros papás que deciden no disciplinar. Entonces te dicen, como dicen algunos psicólogos modernos, la disciplina es anticuada. A los hijos hay que dejarlos expresarse. El libre desarrollo de la personalidad. Ok, suena bien, ¿no? Dicen, la disciplina puede formar el carácter de los niños. Sin embargo, la disciplina es un principio básico de la vida y una prueba de amor. Escúchame bien. Papás que me están escuchando, ¿ustedes aman a sus hijos? ¿En serio? Entonces disciplínelos. Proverbios capítulo 13, versículo 24. Quiero que se aprenda ese versículo de memoria y cada vez que tenga la tendencia de, ay no quiero disciplinar a mi hijo, se acuerde de este versículo. Proverbios 13, 24. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo a tiempo. Entonces, si tú no corriges a tu hijo, no lo amas. Si tú no corriges a tu hija, no la amas. Porque lo voy a presentar de esta manera. Si mi hijo va hacia un precipicio en su carro, ya hoy que sabe manejar mi hijo mayor, y yo digo simplemente, ay, yo lo dejo para que no se frustre manejando. ¿Ustedes creen que eso es amor? El amor es el que me mueve a correr y quitarle las llaves. Eso es el amor. Entonces, si yo amo a alguien, yo no me puedo quedar simplemente quieto pensando, haga lo que quiera en la vida, no importa, mi amor. No importa. Es que yo lo amo tanto. Es que yo la amo tanto. No lo amas. Estás muy cómodo o muy cómoda, sin conflicto, pero estás permitiendo que tal vez tu hijo o tu hija se dirija hacia un precipicio. La Biblia dice que el Señor disciplina al que ama. Nosotros seguimos, es el método del Señor. ¿Saben? Una historia que he contado muchas veces que nunca olvidaré fue un joven sentado cuando yo era líder de jóvenes, hace años, dando una consejería, un joven frente a mí, lleno de piercings y tatuajes, un joven de 15 años, sentado frente a mí. Yo lo empecé a escuchar como siempre hago con los jóvenes y él empezó a hablar y hablaba a su manera, 1000 groserías, 1000 cosas, mucha rabia en su corazón. Y de pronto llegamos a un punto con respecto a la relación con su padre. Y entonces él me dice, es que yo me puedo fumar un porro, un cigarrillo de marihuana, frente a mi papá, y mi papá no me dice nada. Yo puedo hacer lo que quiera delante de mi papá, y mi papá no me dice nada. Yo quisiera que él se parara y me dijera, no, porque al menos así sentiría que me ama. Hijo, hija, si tu padre te ha disciplinado y ha puesto límites, dale gracias a Dios, porque eso significa que te ama. Y deberías darle gracias a Dios por tus papás. Porque hay papás modernos que quieren irse el fin de semana de rumba y no les importa qué están haciendo sus hijos. Hay papás modernos que están tan cansados, es mi vida, yo necesito descansar, ¿qué me importa dónde están mis hijos? Yo sí quiero ser un papá a la antigua, si eso significa ser a la antigua. Yo quiero ser un papá bíblico, yo quiero ser un papá que cuida a sus hijos, quiero ser un papá que disciplina a sus hijos. Porque al ser disciplinado tu hijo o al ser disciplinada tu hija, va a aprender a lidiar con las consecuencias de sus actos en un ambiente de amor. Escúchalo bien. Es en el ambiente de amor del hogar, cuando es disciplinado nuestro hijo o nuestra hija, que aprende a lidiar con las consecuencias de su pecado, de sus errores. Si no aprenden en tu hogar en amor, en la sociedad va a aprender sin amor. Porque allá no lo van a tratar tan bien como tú lo vas a tratar en la casa. Cuando haga lo que hace, porque es que eso es lo que la gente piensa, yo puedo hacer lo que quiera. No puede hacer lo que quiera, porque cuando hace lo que quiere se estrella con otros que quieren hacer lo que quieran. Y eso siempre trae consecuencias sobre la vida de la gente. Entonces, disciplina es igual a límites. Yo no tengo tiempo hoy para explicar cómo disciplinar, porque algunos dicen, y entonces, ¿qué significa la vara? ¿Qué significa si entonces hay castigo físico o no? Quiero decirte, hay un método bíblico y para eso está el grupo de El Arte de Ser Padres, punto de desarrollo. Allá puedes ir y profundizar en el punto de desarrollo, el arte de ser padres. Y vas a aprender desde el punto de vista bíblico cómo uno ejerce esta disciplina. Pero yo quiero darte el modelo de Dios. El modelo de Dios está allí en 2 de Timoteo 3, 16, 17.
Necesitamos entenderlo. Esto es una perla, esto es un tesoro que hay en la Biblia para nosotros los padres, pero que a veces lo pasamos por alto, porque pareciera que el texto habla de otra cosa, y en realidad habla de otra cosa, pero nos da una idea de como padres cómo podemos trabajar con nuestros hijos. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, escucha esto, enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta es la manera como Dios trabaja con sus hijos, porque el objetivo de Dios es capacitarnos para lo mejor, para toda buena obra. Entonces Él tiene aquí 4 pasos que yo quiero mostrarte. Primero te voy a decir cómo lo hace Dios rápido y después lo aplicamos a cómo lo hacemos nosotros. Primero, dice, la escritura o la palabra de Dios es útil ¿para qué? Enseñar. Entonces nos enseña el camino. Dios primero nos enseña, este es el camino que tienes que andar. Después dice, para reprender. ¿Qué significa? Nos muestra el camino, nos muestra cuando nos salimos del camino. Eso es reprender. Te muestro el camino y te muestro cuándo te saliste del camino. Pero después dice corregir. Él te dice cómo volver al camino. No te pierdas. Él te dice, hijo, este es el camino. Hija, este es el camino. Cuando te sales te dice, te saliste aquí, de esta manera. Pero no te deja ahí, te dice, ahora vuelve al camino. Te corrige. Nos enseña cómo volver. Y finalmente, instruye. Te dice cómo permanecer en el camino y no volverte a salir. Y te acompaña. Es bellísimo. Así trabaja Dios. Así tenemos que trabajar los hijos. Perdón, los padres con los hijos. ¿Cómo te lo explico? Primero, enseña. Tienes que enseñarle a tus hijos cuáles son los caminos correctos. Si nunca te los enseñas, si se los enseñan en el colegio, ¿qué esperas? Tú tienes que hablar con tus hijos de todo. Y no me refiero solo de ciertos aspectos que te hacen sentir cómodo o cómoda. Tienes que hablar con tus hijos de finanzas. Tienes que hablar de sexualidad. Tienes que hablar de emociones. Tienes que hablar de relaciones. Tienes que hablar de todo desde el punto de vista bíblico. Tenemos que quitarnos este cuento de la iglesia que no tiene una cosmovisión bíblica, metiéndonos a profundidad en todos los aspectos de la vida. Algo práctico. Entonces yo trabajo con mis hijos y tienes que trabajar con tus hijos esas cosas prácticas. Tú le enseñas el camino. Y por supuesto las cosas pequeñas. ¿Qué esperamos de ti? ¿Qué es ser un buen hijo? ¿Qué es un buen ciudadano? ¿Cuáles son las normas de la casa? Tú le enseñas los límites. Tú le hablas primero de los límites. Tú no puedes corregir algo que no has enseñado. ¿Y cuándo reprendes a los niños? Cuando se salen del camino. Yo les he enseñado, se salen, entonces los tengo que reprender. Pero aquí tenemos que diferenciar entre 2 conceptos, inmadurez y rebeldía. Porque los hijos, los niños van creciendo y son inmaduros. Entonces nosotros a veces como padres pretendemos que nuestros hijos tengan las mismas reacciones, los mismos criterios frente a circunstancias de la vida que nosotros tenemos a nuestros 40, 50, 30, 25 años. Y ellos reaccionan diferente porque no tienen el conocimiento. Entonces muchos niños reaccionan así es por inmadurez. Violan una norma porque son inmaduros, porque están jugando, porque están probando. Inmadurez. ¿Y qué hace papá y qué hace mamá? Se exaspera, los daña. Todos sabemos que hay una etapa en donde uno de los 2 padres, si están juntos, no almuerza. ¿Saben cuál es esa? Cuando empiezan a caminar. Eso el niño o la niña empiezan, y si son niños, más. Uno se sienta en la mesa y empieza uno de los 2. Y empieza el niño a correr por todos lados. Y es normal que haga eso. Yo les confieso, esa fue una de las cosas que yo tuve que corregir con mi hijo mayor. Porque me desesperaba. Porque yo quería sentarme a almorzar con mi familia. Y yo pensaba, ¿por qué no te quedas quieto, viejo? Como yo. Pero él es un niño. Es un niño. Y quería correr por todos lados. Y entonces yo me dejo aburrir el almuerzo por eso. Los papás más sabios, y he visto varios en esta iglesia, se paran y corren detrás de los hijos y juegan con ellos y después los sientan y la mamá ahí se turnan. Es parte de lo que hacemos hasta que él tenga o ella tenga la capacidad de entender lo que le estamos explicando.
¿Cuándo es rebeldía? Cuando ya tiene suficiente edad para entender una orden y la viola varias veces. Ahí entras tú a la disciplina. Reprender es mostrarle, te saliste. No es, te disciplino, pero no sabes por qué te disciplino. Yo reprendo a mis hijos y les digo, te voy a reprender. Y cuando eran pequeñitos, yo les decía, te voy a reprender, te voy a disciplinar por esto, por esto, por esto. ¿Lo entiendes? Sí. Mi hijo menor, un día estábamos en un grupo de padres, un grupo pequeño de la iglesia y hablamos sobre la disciplina y había una pareja allí que como que, no, disciplina no. Y hablamos de la forma en que disciplinamos a nuestros hijos muy abiertamente con mi esposa y la mujer de esta pareja en un momento de distensión llamó a mi hijo Matías aparte y le pregunta, Matías, ¿tus papás te disciplinan de esta forma? Y Matías dijo, sí. ¿Y tú qué sientes? Y Matías les dijo, pues que me aman porque me disciplinan. No estábamos maltratándolo, no estábamos dañándolo, pero él entendió, como cuando lo hicimos siempre con ellos, a la edad que lo hicimos, los mirábamos a los ojos y decíamos, te disciplino porque te amo, hijo. Y soy tan responsable. Yo le decía a mis hijos mientras crecían, yo le tengo que dar cuentas a Dios de lo que va a ser tu vida. ¿Cómo me paro yo frente al Señor? Le digo, no, yo lo dejé hacer lo que quisiera. Yo no puedo hacer eso. Pero se lo explicas, ¿listo? Enseñas, reprendes, demuestras, así te saliste. Esto es un irrespeto, esto está mal y por eso te voy a corregir. Pero no te quedas ahí, corrección, dice, nos enseña cómo volver al camino. Entonces le decimos al hijo, tú eres mejor que eso, soy tu fan número 1, tú eres mejor que esto, vuelve al camino, puedes hacerlo así, la próxima vez manéjalo de esta manera, lo corriges, le ayudas a volver al camino. Le muestras cómo hacerlo. Los alentamos, no atacamos su carácter, no le decimos usted siempre es lo mismo, usted sí, uy, desgraciado. Yo a mis hijos nunca les dije mentiroso, nunca ataco su carácter, soy su fan número 1. Yo les digo, estás mintiendo y mentir está mal y tú eres mejor que eso porque tú naciste para hacer luz en esta tierra. Eres mejor que eso. Y entiéndeme esto, corregir implica no alejarse emocionalmente de los hijos, porque veo muchos papás que se alejan emocionalmente de los hijos y yo casi cometí ese error con mi hijo. Entonces, como nos molestamos por lo que ellos hacen, no les hablamos frío. Pase que está su comida. Y eso, ¿no? Sírvase, sobre todo en cierta edad. Haga lo que sea. Con mi esposa un día nos dimos cuenta que eso no funciona. Y sí, nos daba a veces, ¡uy! Pero entonces yo me acordaba que mis hijos son una belleza comparado con lo que yo era cuando tenía la de ellos. Y un día en oración el Señor me dijo, no seas inmaduro. No seas inmaduro. Tú eres el adulto. Si tu hijo se aleja, acércate. Para mí eso fue impresionante. Si tu hijo se aleja, acércate. ¿Qué hacen los papás? No me quiere hablar, no le hablo. ¿Se encierra en el cuarto? Enciérrese. Al cabo que ni quería verlo. Mi amor, tu comida. Porque es que pagar bien por mal es divino. Y transforma. Y así es que aprenden nuestros hijos. Hay días que no les quieres servir el almuerzo. Sírveselo, Señor, gracias. Dios, bendícelo. Somos los adultos. Corregimos. Y hay padres que no saben corregir o no quieren corregir porque son emocionalmente dependientes de sus hijos. Entonces, este papá o esta mamá, para sentirse bien, necesitan que sus hijos estén alegres con ellos. No, yo aprendí que hay días que mis hijos no me quieren. Y eso está bien. Aprendí que yo no soy el amigo de mis hijos, ellos ya tienen varios amigos. Aprendí que soy el papá de mis hijos. Y aprendí que con el tiempo me estoy convirtiendo en su amigo, porque están creciendo y vamos a tener otra relación cuando ellos ya son adultos y seremos amigos. Pero mientras tanto hay días en que, como me decía uno de mis hijos pequeño, ya no quiero estar tu amigo. Ok, no importa, yo soy tu papá. Aquí estoy. ¿Listo?
No sueltes a tus hijos, corrígelos, no los sueltes, no te sueltes emocionalmente. Y finalmente dice, instruye, nos enseña a permanecer en el camino. Entonces, ¿cómo le enseño a mi hijo? Camino con mis hijos hasta que aprendan las lecciones, una y otra vez, camino con ellos, permanece. Incluso en sus momentos difíciles, ellos aprenderán de sus lecciones más duras. No le prives a tu hijo de tener consecuencias de sus errores. Déjalo. Hoy estamos viendo una cosa tremenda. Yo tengo mucho de desacuerdo con el sistema educativo, déjenme decirles. Pero para mí la respuesta no es ir a obligar a los maestros que pasen a los hijos si los hijos no estudiaron. Eso es una mentira. Es una mentira. Pero hoy toca, porque si no se ponen bravos y me traumatizan a la niña, me traumatizan al niño. Si lo corrigen en el fútbol, si lo corrigen en la música, si lo corrigen en cualquier lugar, no lo corrijan. No, por favor, déjenlo que viva las consecuencias de su pecado. Y así van a crecer. Los niños necesitan esa disciplina y esa formación. Y hubo un experimento muy especial que hicieron hace tiempo en una escuela pública en los Estados Unidos. Y quitaron todas las vallas, como las cercas que rodeaban el patio de juego de los chicos, y sacaron a los niños al patio. Y adivine qué sucedió. Todos los niños se quedaron concentrados en un solo lugar. Volvieron a entrar los niños, pusieron rápidamente cercas alrededor y volvieron a sacar los niños. ¿Y qué pasó? Todos se distribuyeron en el patio de juegos. ¿Por qué? Porque cuando para los niños no hay límites, se sienten inseguros. Cuando hay límites, se sienten seguros y entienden que pueden jugar con libertad, que pueden jugar con seguridad, que pueden estar ahí sin que alguien les haga daño. Eso es lo que los padres hacemos. Padres pacientes, amorosos, asertivos, que entendemos que nuestros hijos son lo más grande que Dios nos ha dado. Y por eso dice allí, críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Y ya lo he dicho muchas veces, algunos disciplinan, pero no instruyen. Instruye. Porque entre más instruyes, menos disciplinas. Y entre más temprano disciplinas, menos tienes que hacerlo cuando tus hijos crecen. Y el padre y la madre no solo utilizan palabras para instruir. Lo más poderoso que un papá y una mamá usan para instruir a sus hijos es su ejemplo. Eso es lo más poderoso que tendrás para instruir a tus hijos. Padres deben orar si quieren que sus hijos oren. Padres deben amar al Señor si quieren que sus hijos amen al Señor. Padres deben leer la Biblia y estudiarla si quieren que sus hijos lo hagan. Padres deben amar la iglesia si quieren que sus hijos amen la iglesia. Padres deben perdonarse entre ustedes si quieren que sus hijos sepan perdonar. Padres, ustedes son el modelo, la Biblia que sus hijos leen primero antes de que sepan leer. Ustedes son esa Biblia. Y sabes, dice la Biblia en el Salmo 127, 3, 5, los hijos son una herencia del Señor. El fruto del vientre es una recompensa. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba con esta clase de flechas. Yo puedo entender que las nuevas generaciones no quieran tener hijos porque dicen, no, es que es terrible tener hijos, porque es muy difícil. No, chicos, yo les digo una cosa. Es lo máximo. ¿Se dan cuenta? Yo soy fan número 1 de mis hijos. Y lo digo abiertamente y sé que a veces de pronto aquí hablo cosas de la familia, pero ellos me dan permiso, espero. Pero yo llego a donde llego y los veo y yo no sé cómo explicarles lo que siento. Yo siento que mi corazón se quiere salir. Y cada que hacen algo yo me siento tan orgulloso de mis hijos que no me imagino lo que sería mi vida sin mis hijos. Y los veo y digo, ha valido la pena cada instante, cada minuto, cada segundo. Ha sido tan maravilloso este viaje de ser papá. Me ha enseñado tanto a mí del amor de Dios. Tanto. Que para mí ellos son realmente la herencia del Señor. Son mi herencia. Y yo lo único que quiero es que sean mis flechas para que vuelen lejos y que traigan el reino de Dios a esta tierra.
Para quienes no han podido tener hijos, quiero decirles, creo en los milagros. Oren. Pero también creo que a veces cuando Dios no hace un milagro, Él quiere que tú te conviertas en el milagro para un hijo que hoy está necesitando un padre como el que he descrito hoy. Y bendigo a quienes adoptan, porque ustedes son papás del alma. Y ustedes han decidido hacer la diferencia en la vida de alguien que de otra manera estaría solo o sola por allá. Conviértete en un milagro para un niño o una niña. Porque es que la iglesia a veces es conocida por todo lo que no le gusta, pero a veces debería ser, o más bien debería ser conocida por lo que sí hace, y nosotros hacemos tantas cosas bellas. En vez de estar criticando a los pro aborto, que yo quiero no criticarlos, pero sí quiero oponerme. Pero en vez de pasarnos haciendo eso solamente, ¿por qué no damos una alternativa? Las iglesias cristianas deberían adoptar masivamente niños. Ahora, si al final el Señor no te concede tener hijos, pues quiero decirte que hay hijos espirituales. Y de esos tengo hartos también. Y para mí es un orgullo verlos crecer. Y es un orgullo. Y aquí veo una niña que conocí hace años, niña. Y hoy se convirtió en una mujer de Dios maravillosa. Y para mí es un orgullo. Porque para tener hijos espirituales se aplica lo mismo que he predicado hoy. Toma la iniciativa de acuerdo con el método del Señor y entonces entenderás lo que dice Malaquías 4, versículos 5 y 6. Estoy por enviarles, esta fue una profecía que se hizo sobre el Mesías, sobre Jesús. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Mira dónde está la iniciativa. Es que el orden aquí sí importa. Los padres volverán el corazón hacia sus hijos. Y cuando los padres volvemos el corazón a nuestros hijos, los hijos vuelven el corazón a sus padres. Estoy convencido de eso. Tomemos la iniciativa, papás, y démosle gracias a Dios por los hijos que Él nos ha dado hoy. Y si tienes a tu hija, a tu hijo ahí, yo te pido que hoy lo abraces y le tomes de la mano y digas: Señor, qué rico poder estar hoy vivos y juntos. Qué bendición estar hoy en familia. Qué rico podernos amar, sentir, escuchar. Gracias porque tú has sido la diferencia en nuestros tiempos difíciles. Tú has traído luz, has traído paz, has traído amor. Y qué lindo porque nuestras familias son lugares de esperanza. Porque yo sí creo que mi hogar es ese pedazo de cielo que yo estoy experimentando en esta tierra, Señor. Y hoy bendigo a mis hijos. Gracias por haberme dado el privilegio de criarlos y de seguir haciéndolo. Que como flechas ellos crezcan, prosperen. Que ellos puedan conocerte a ti íntimamente. Que mis hijos puedan amarte aún más de lo que yo te he amado. Que mis hijos puedan entenderte aún mejor de lo que yo te he entendido. Y que mis hijos lleguen aún más lejos de lo que tú me has traído. Protégelos, Señor. Dale sabiduría. Dales entendimiento. Rodéalos de la gente correcta. Y hoy, Señor, si tienes que pedir perdón, dile: perdóname si no he ejercido la disciplina o si he sido extremo en mi disciplina. Ayúdame a volver mi corazón hacia mis hijos o hacia mi hijo o a mi hijo, para que su corazón sea sanado. Sana los corazones de los hijos que se encuentran dolidos. Y sana a cada papá y a cada mamá en este lugar, para que esté tan lleno o tan llena de tu amor, de tu sabiduría, que pueda ejercer esa crianza en la disciplina e instrucción que viene de ti. Bendecimos nuestros hogares para que sean flores florecientes, para que sean lugares que traigan luz a esta tierra. Y bendecimos nuestras generaciones
a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y a los hijos de sus hijos, hasta que tú vengas, para que ninguno de ellos sea parte de ti, Señor. Te lo pedimos hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Espera, tenemos más cosas que contarte. Si nos estás viendo por primera vez, en la descripción vas a poder encontrar un enlace donde nos vas a poder dejar toda tu información y nuestro equipo se va a comunicar contigo. Además de eso, tenemos un gran plan para las mujeres en un café que va a ser un conversatorio de la importancia de la mujer en el desarrollo de la nación este jueves 28 de septiembre. Además de eso, tenemos el minicamp, que es un gran evento para nuestros niños, el día 28 de octubre, sábado. Por último, tenemos el encuentro de parejas el 11 y 12 de noviembre en San Roque. Va a ser un tiempo súper especial con un material que los va a ayudar en la parte de comunicación y relación. Recuerda que para más información sobre nuestras actividades o nuestra comunidad, puedes contactarnos en www.elpuntodencuentro.org. Justo en pantalla vas a encontrar el código QR donde vas a poder dar tus diezmos y ofrendas. Ahora me gustaría tomar un momento para orar y bendecir estos diezmos y ofrendas. Señor, te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias por cada persona que asiste y por la provisión y el hogar de cada una de estas personas. Te pido que seas tú bendiciendo los hogares, bendiciendo las finanzas, bendiciendo los trabajos y permitiéndonos seguir creciendo como comunidad y como iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Eso es todo por hoy, iglesia. Muchísimas gracias, nos encantó tenerlos. Feliz fin de semana.